Bueno, jóvenes, el tema de la clase de hoy es el síndrome de Takotsubo o cardiopatía de estrés. Vamos a ver primero un caso clínico para que vean ustedes cómo es que se presenta esto. Es una señora de 44 años, es ama de casa, con hipertensión arterial de 10 años de evolución, tratada con IECA, captopril, enalapril, alguno de esos, y padece además obesidad. 12 horas antes de llegar al hospital tuvo un periodo de estrés emocional por pérdida de un familiar. Inicia con dolor torácico opresivo, fuerte, con intensidad 8 de 10, que se irradia a extremidades superiores. Con reposo remitió, pero reapareció horas después con una intensidad mayor, 10 de 10. Se acompaña de diaforesis, disnea, náusea y vómito. O sea, esto se comporta más o menos como una angina de pecho o angor pectoris, una cardiopatía isquémica. Acuérdense, con el reposo cede, pero puede aparecer. Bueno, se le realiza un electrocardiograma que demuestra lesión subendocárdica, por lo que se empieza tratamiento antiisquémico. Su presión arterial es de 180-90, su frecuencia cardíaca de 90, está saturando al 90% y su frecuencia respiratoria es de 20. Se le practica un ecocardiograma y que muestra un anillo de 14 milímetros en la aurícula izquierda. Anillo quiere decir una contractura, un anillo de contractura de 14 milímetros en la aurícula izquierda, y se nota disminución anormal en la movilidad del ventrículo izquierdo. Esto se llama discinesia apical, o sea, no se está moviendo bien, sobre todo en la punta. Se le diagnostica síndrome coronario agudo, tipo infarto agudo de miocardio, con elevación del segmento ST en la cara anteroseptal, no complicado. ¿Por qué no complicado? Pues resulta que sus enzimas cardíacas salieron casi normales. Entonces pensaron que era un síndrome coronario agudo, se parece mucho realmente. Se le hizo un cateterismo cardíaco y se dieron cuenta que las arterias coronarias derecha e izquierda no tenían ninguna alteración. En la resonancia magnética del ventrículo izquierdo se ve solamente edema de miocardio. Entonces se hace diagnóstico de cardiomopatía por estrés o síndrome de Takotsubo. Vamos a ver en qué consiste. El síndrome de Takotsubo también se conoce como síndrome de corazón roto o síndrome de disquinesia apical o cardiomiopatía por estrés. Se describió recientemente en 1989 en Japón y es una disfunción sistólica transitoria en los segmentos apical, o sea, en la punta y medio del ventrículo izquierdo, con la contracción conservada de la base del ventrículo izquierdo. Les recuerdo que el ventrículo izquierdo es como una pirámide cuadrangular que está apuntando hacia abajo, base superior, vértice hacia abajo. Entonces la parte en medio y la punta son las que no están funcionando bien, pero la base está funcionando bien. Entonces en la ventrículografía izquierda, aquí se ve, en estos casos de difusión, imita una trampa japonesa de pulpos, que ellos la conocen como Takotsubo, es este jarroncito que se ve aquí. El pulpo lo que hace es meterse ahí adentro y ahí se queda adentro. A los pulpos les gusta mucho hacer eso, meterse en cavidades. Entonces bajan este jarrito al mar, el pulpo se mete, suben el jarrito y lleva el pulpo allá adentro, ¿verdad? Ahí el ventrículo izquierdo va a demostrar un abombamiento apical, aquí lo vemos, similar al contorno de la vasija, ¿verdad? Entonces por eso las vasijitas estas se llaman Takotsubo, son las trampas de pulpo, de ahí el nombre de síndrome de Takotsubo, y está relacionado con los pulpos. Fue descrita en Japón en 1989 y el primer caso se describió en México en 2004.
está muy subdiagnosticada, o sea, esto siempre ha existido, pero se confunde mucho con el síndrome coronario agudo. También hay casos en que se han reportado sin el evento desencadenante, o sea, aunque la definición dice que debe haber un estrés, pero sí se han reportado casos donde no hay estrés, lo cual hace más confuso el diagnóstico, porque ahí sí se puede sospechar mucho que sea un síndrome coronario agudo. Es también completamente reversible y el pronóstico es comparable a los pacientes con infarto del miocardio, lo vamos a ver más adelante. Los factores predisponentes serían el estrés crónico y la depresión. Entonces, el problema con estos pacientes es que tienen una respuesta simpática exagerada al estrés emocional y el sistema parasimpático, que debe estar en equilibrio con el simpático, es el que debe modular esa respuesta, o sea, debe ser como un balance, está suprimido, entonces el simpático gana, ¿verdad? Entonces por eso es la respuesta simpática exagerada, ¿verdad? Si cuando la reducción de la modulación parasimpática se ha relacionado anteriormente con muerte súbita. Entonces aquí lo que sucede es como hay una respuesta simpática exagerada, hay una elevación de la adrenalina y la noradrenalina como respuesta a ese estrés mental. También se ha visto que hay cierta predisposición genética, o sea, si la abuelita, la mamá tuvieron el problema, pues lo más seguro es que la hija también. Es más frecuente en mujeres, por eso me refiero a la hija, ¿no? Es realmente una insuficiencia cardíaca aguda, pero esta está asociada a eventos emocionales y esos eventos emocionales no necesariamente pueden ser negativos, puede ser algo positivo, que tal que se sacó la loto o lo que sea, ganó su equipo favorito, ¿no? Entonces no necesariamente son eventos negativos. Como les decía hace un momento, es más frecuente en mujeres, 9-1, y la edad media de presentar este problema es a los 66 años, entonces tiene todos los factores para confundirnos con un síndrome coronario agudo o con un infarto. Curiosamente, en Japón se observa más en hombres, no se sabe la causa, y allá en Japón el desencadenante físico es más frecuente que las emociones, o sea, un esfuerzo físico, estar haciendo ejercicio, lo que sea, es más importante en Japón que en el resto del mundo. También a veces no encontramos un factor desencadenante, simplemente se da y el hecho de que no haya factor desencadenante no excluye el diagnóstico. Entonces, cualquier paciente que llegue con dolor precordial que se irradia hacia los brazos, hacia el cuello, obviamente siempre lo primero que se tiene que pensar es un síndrome coronario agudo, que puede ser isquemia, el angor pectoris, puede ser infarto, que en este caso el infarto sí es irreversible, o puede ser un síndrome de Takotsubo, que es completamente reversible y la mayoría de las veces sin secuelas, ¿verdad? Hasta la mitad de los afectados van a tener una enfermedad neurológica aguda o bien un trastorno psiquiátrico. Son personas que tienen mucha labilidad emocional, muy asustones, desmayones, esa gente muy llorona, muy gritona. En esas personas es más común que suceda este problema. Es más frecuente en la posmenopausia, pero insisto, puede suceder en ambos sexos y causada por un estrés emocional intenso. Esta se clasifica dentro de las miocardiopatías adquiridas y la característica principal es hipocinesia, o sea, disminución del movimiento o de plano, falta de movimiento en la punta del ventrículo, y es transitoria y afecta predominantemente al ventrículo izquierdo. De hecho es el que va a dar más signos, sintomatología, porque es el que va a irrigar no solamente al resto del cuerpo, sino que la sangre de las coronarias sale de ahí. El cuadro clínico va a consistir en dolor de pecho, disnea hasta en la mitad de los casos, síncope, o sea, desmayo en 8%, ya menos común
un edema de pulmón, un paro cardíaco, un choque cardiogénico o arritmias ventriculares graves. Y yo me imagino que estas 4 básicamente son cuando el paciente ya tiene una enfermedad cardíaca de base y el Takotsubo viene a complicar todo, porque realmente la mayoría de las veces es algo transitorio. La recurrencia, o sea, el riesgo de que le vuelva a suceder a la persona el mismo evento, es 3% por año los primeros 4 años, o sea, realmente es bastante baja, pero después de 4 años la tasa de recurrencia es de 11%, casi 1 de cada 10 va a volver a tener otro episodio. Hay 2 tipos de síndrome de Takotsubo, el tipo primario, donde van a predominar los síntomas cardíacos. Este es el típico paciente que se siente mal después de una emoción, de un estrés, acude a urgencias. Ahí sí el factor estresante desencadenante es importante, falleció un familiar, se peleó con el marido, lo que sea. Entonces aquí se da tratamiento a las complicaciones y manejo de sostén. Ahorita vamos a ver el tratamiento. Y el tipo secundario, ocurre por lo general en paciente hospitalizado por otro problema médico, por lo que sea. Pero hay gente que le angustia mucho estar en el hospital, sobre todo si no va evolucionando bien. Se activa súbitamente el sistema nervioso simpático como complicación de su condición médica primaria. Entonces aquí lo que se tiene que hacer es tratar el factor desencadenante. Las causas pues son muchas, pero puse las 4 más comunes. El feocromocitoma es un tumor que produce adrenalina. Es rarón, pero produce grandes cantidades de adrenalina, entonces obviamente una sobreestimulación del sistema simpático. Ahí el tratamiento consiste en quitar el tumor. La tirotoxicosis o tormenta tiroidea, que ya la habíamos visto en otra ocasión cuando vimos las hormonas tiroideas, pues es un despliegue exagerado de hormona tiroidea y obviamente va a causar taquicardia, o sea, el paciente se va a acelerar mucho y también puede ser desencadenante del síndrome de Takotsubo. La hiponatremia, que la vimos en la clase previa, también como parte de la compensación puede ocasionar taquicardia y puede desencadenar un Takotsubo, o una enfermedad vascular cerebral como parte de la respuesta adrenérgica también puede desencadenar un Takotsubo. Entonces en estos casos el tratamiento debe estar dirigido a las causas y eventualmente el corazón se recupera solo. Aquí sí el tratamiento es más dirigido a la cuestión cardíaca. El diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Hay que hacer la historia clínica individual y familiar, o sea, hay alguien más de la familia que se haya puesto así, la mamá, la abuelita, tías, etcétera, hermanas de la paciente, ¿verdad? Y también la historia clínica individual, es hipertensa, es cardiópata, es diabética, tiene problemas neurológicos, tiene problemas psiquiátricos. Hay que hacer un examen clínico cardiovascular, tomar su frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, cómo está la irrigación, hay o no hay datos de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? La taquicardia, el edema en extremidades inferiores, edema de pulmón. Obligadamente hay que hacer un electrocardiograma para tratar de descartar problemas, sobre todo infarto, un ecocardiograma que nos va a orientar mucho, y la angiografía coronaria básicamente nos va a demostrar que no hay problema en las coronarias. Entonces eso ya nos hace sospechar mucho que se trate de un Takotsubo. Hay varios criterios diagnósticos, por ejemplo, que las alteraciones en la contracción del ventrículo izquierdo y o derecho, porque puede afectar a los dos, aunque el más afectado normalmente es el izquierdo, que sean transitorias. Debe haber el antecedente, pero insisto, no siempre, de estrés emocional o físico. Se debe demostrar la alteración de la contractilidad de los ventrículos, para eso se hace un ecocardiograma. El paciente no debe tener enfermedad aterosclerótica o formación de trombos, porque aquí ya entraría en el terreno de isquemia o de infartos. Las alteraciones que se ven en el electrocardiograma deben ser reversibles.
las enzimas cardíacas ligeramente elevadas, pero no como en un infarto. Además, rápidamente van a regresar a lo normal. Esto pudiera ser una gran diferencia. Y en el seguimiento del paciente, las días, semanas, meses siguientes, todo va a regresar a función normal. Entonces, por eso les digo, es completamente reversible. Ya vimos el índice de recaídas y puede ser que el paciente jamás vuelva a tener un problema así. Una vez que se descartó síndrome isquémico coronario o infarto agudo, que serían los otros dos diagnósticos diferenciales, hay que observar al paciente en el hospital, hacer exámenes de laboratorio, cuidados intensivos coronarios, suspender fármacos simpático-miméticos y suspender e iniciar beta bloqueadores como el metoprolol, sobre todo si el paciente está taquicárdico, porque los beta bloqueadores disminuyen la frecuencia cardíaca. Si el paciente tenía 120, 130 de frecuencia, se la va a dejar como en 80. Y eso es bueno, le va a quitar mucho esa sensación de angustia. Además, si es hipertenso, le va a ayudar bastante. Los beta bloqueadores siempre y cuando no tengan contraindicación. Y el paciente debe quedar en vigilancia cardiológica durante 3 a 6 meses, revisando continuamente los medicamentos, saber en qué momento se pueden ya descontinuar, si es que se pueden descontinuar, y estar haciendo en cada revisión estudios de imagen cardíaca como ecocardiograma o resonancia magnética. La mortalidad es baja, menos de 1 de cada 100 se van a morir. Se recupera la función sistólica en 1 a 4 semanas. El beta bloqueador se puede continuar indefinidamente si el paciente no tiene contraindicación, sobre todo si es hipertenso o si es de esas personas muy asustonas que continuamente tienen taquicardia y no tiene indicaciones, pues ahí se puede continuar el beta bloqueador. El metoprolol es el indicado. ¿Qué complicaciones puede desarrollar el paciente? Sí puede desarrollar complicaciones, ¿verdad? Puede tener una insuficiencia cardíaca y es la complicación más frecuente, es una insuficiencia cardíaca. Aunque en general es un padecimiento benigno, más que nada molesto porque da dolor, ocasionalmente sí puede haber muertos, ¿no? Como les digo, está muy subdiagnosticado, ¿verdad? Porque mucha gente llegan y los tratan como cardiopatía isquémica y está correcto, ¿verdad? Yo haría lo mismo. En lo que se hacen estudios y eso, pues rápido iniciar este tratamiento como si fuera un síndrome isquémico o un infarto. Y eso probablemente haga que el paciente mejore. Ocasionalmente puede haber muertes. Entonces, es la insuficiencia cardíaca, trombos en el ventrículo izquierdo, obstrucción del flujo del tracto del ventrículo izquierdo por ese anillo de constricción que se hace, que sería el cuellito de la vasijita del Takotsubo. Puede haber regurgitación mitral, o sea que se está regresando la sangre hacia el ventrículo. El paciente puede desarrollarnos una arritmia cardíaca letal, tipo fibrilación ventricular. Nos puede caer en choque cardiogénico, muy ocasional y rara vez ruptura del ventrículo izquierdo, ruptura espontánea, y la muerte. Obviamente estas tres de aquí muy frecuentemente desembocan en el fallecimiento del paciente. En conclusión, aquí les dejo viene del IMSS, esta información, que es el síndrome del corazón roto. Pues es un trastorno que predomina en la menopausia, pero insisto, puede afectar a ambos sexos. Se asocia con estrés o depresión por pérdida, no necesariamente de la pareja, pérdida de un ser querido, un evento catastrófico, perdieron la casa, se sacó la loto inclusive, alguna cosa así, ¿verdad? Los pacientes indican que el dolor es provocado por una situación emocional, pero esto también es muy común en la cardiopatía isquémica, en el angor pectoris. El nombre médico es miocardiopatía de Takotsubo y, como habíamos dicho, afecta principalmente a mujeres, pero puede afectar también en hombres.
Los síntomas son parecidos al infarto: dolor en el pecho, dificultad para respirar, y el tratamiento pues básicamente es igual, ¿no? Hay que darle tratamiento hasta que se descarte que es infarto, entonces ya se ven otras causas, pero en emergencia se les da tratamiento como si fuera un infarto. Aquí les dejo este pequeño infogramita de por qué se llama Takotsu. Ahí está el corazón en forma de pulpo, cómo se mete al jarroncito, y aunque aquí dice el corazón se inflama y se debilita, realmente no se inflama, solamente disfunciona, ¿verdad? Y bueno, pues aquí hasta aquí llegó la clase, y nos vemos para la siguiente.